¿Qué tal? Arrancamos con esta explicación sobre algo que, la verdad, es absolutamente vital para quienes leen e interpretan manuales de mantenimiento aeronáutico en inglés. O sea, hoy no vamos a aprender vocabulario suelto y ya, vamos a dominar la estructura clave del lenguaje técnico. Quienes están en la línea de vuelo todos los días saben perfectamente que un pequeño error de lectura puede costar una fortuna, o peor aún, poner en riesgo la seguridad. Así que vamos a desarmar un concepto súper interesante llamado noun clusters, o cadenas de sustantivos, para ver exactamente cómo decodificar su significado con una precisión total. Entremos de lleno en materia. Imaginemos estar frente a un término gigante e intimidante extraído de un manual real, algo como Left Hand Wing Tip Fairing. Si intentamos traducir esto palabra por palabra, de izquierda a derecha como haríamos naturalmente en español, nos queda un invento rarísimo. Izquierda, mano, ala, punta, carenado. Un dolor de cabeza gramatical que, literal, no significa nada. Y este es el problema real que se vive allá afuera en el hangar. Con la enorme presión de despachar un avión a tiempo, adivinar qué significa una pieza leyendo al revés solo genera frustración inmediata. Pero hay buenas noticias. Existe un sistema súper lógico para resolver esto en segundos. Para resolver este misterio lingüístico, tenemos que entender lo que en capacitación técnica llaman el noun cluster, o sea, la cadena de sustantivos. Básicamente es un grupo de palabras, casi siempre puros sustantivos, trabajando en equipo para describir un solo componente final. El gran detalle es que estas cadenas están por todas partes, en prácticamente cada página de un manual de mantenimiento. Son la regla, para nada la excepción. Comprender que no son palabras aisladas, sino un bloque descriptivo completo y unificado, es el primer gran paso para lograr una lectura técnica verdaderamente eficiente. La clave maestra para decodificar todo esto es asombrosamente fácil y estructurada. Solo son 2 pasos. Paso 1, vayamos a la última palabra de la cadena. Esa palabra final, siempre, y quiero decir siempre, es el componente principal, la pieza física de hardware que estamos buscando. Paso 2. Leamos hacia atrás, de derecha a izquierda. Todo lo que está antes de esa palabra final funciona simplemente como un adjetivo gigante que nos dice para qué sirve, dónde está o de qué está hecho. Es tal cual como desenvolver un regalo. La sorpresa de verdad está al final, y todas las capas de afuera solo sirven para cubrirla y describirla. Vamos a ver esta regla en acción con ejemplos reales de manuales aeronáuticos. Tomemos el primero, Spoiler Control Handle. Siguiendo nuestro método, la última palabra es handle, la manija. ¿Manija para qué? ¿Para el control? ¿Control de qué? Del spoiler. Listo, la traducción mental fluye como manija de control del spoiler. El segundo, Flight Crew Oxygen System, de derecha a izquierda se decodifica facilísimo como sistema de oxígeno de la tripulación de vuelo. Y el último, Aft Pressure Bulkhead, se convierte al instante en el mamparo de presión trasero. Así de simple, transformamos bloques de texto que parecían súper confusos en instrucciones precisas y cristalinas. Si revisamos los materiales oficiales de entrenamiento, específicamente en la sección A2, encontramos ejercicios auténticos, incluyendo ese tremendo término inicial en la posición 6, Left Hand Wing Tip Fairing. Aplicando nuestro mecanismo, la pieza principal al final es el fairing, o carenado. ¿Dónde está? En el tip, la punta. ¿De qué? Del wing, el ala. ¿De qué lado? Left hand, del lado izquierdo. Todo junto queda nítido. Carenado de la punta del ala izquierda. Al hacer este proceso metódicamente con ejemplos de la vida real, ese avión físico que esté escondido detrás del texto empieza a volverse claramente visible. Ahora, mucha atención aquí porque viene un giro importantísimo. Toda buena regla tiene su excepción, y en la compleja documentación de la aviación, esa gran excepción ocurre cuando abrimos un IPC, el catálogo de partes ilustrado. Cuando salimos del texto descriptivo normal de un manual de mantenimiento y entramos a las páginas densas del catálogo para ordenar un repuesto específico, la estructura gramatical que acabamos de aprender se invierte por completo. Es fundamental mantenernos alerta ante este cambio de contexto. Observemos la diferencia clave entre ambos formatos. En el texto descriptivo estándar, el componente principal se queda firmemente al final, como en Forward Engine Mount, o sea, el montaje delantero del motor. Pero en el formato súper estricto del catálogo IPC, ese componente principal se extrae de golpe y salta al principio de todo, separado por comas. Mount, Engine Forward. ¿Por qué pasa esto? Por pura logística de orden alfabético. Los catálogos inmensos necesitan agrupar todos los montajes bajo la letra M.
Si los ordenaran por su ubicación en el avión, la gente de logística perdería horas buscando una simple pieza. Comprender esta distinción es lo que separa una búsqueda eficiente de un proceso lleno de errores. Siguiendo con nuestra estructura de decodificación, es momento de ver un detalle gramatical que siempre causa dolores de cabeza: cómo hacer plurales estas expresiones compuestas tan masivas. En español, estamos súper acostumbrados a ponerle plural a varias palabras en una sola frase, haciendo que sustantivos y adjetivos coincidan. Sin embargo, intentar forzar esa misma lógica del español hacia el inglés técnico de mantenimiento, solo genera reportes mal redactados, imprecisión técnica y muchísima confusión. Aquí es donde entra una regla de oro fundamental, tomada tal cual y palabra por palabra de los textos de entrenamiento oficiales. Recuerde que usualmente solo la última palabra en una expresión compuesta puede ser plural, añadiéndole una S. Y la verdad es que esto tiene toda la lógica del mundo si repasamos nuestro primer concepto. Si todas las palabras iniciales en la cadena funcionan únicamente como adjetivos para el componente final y en inglés los adjetivos jamás llevan plural, entonces resulta lógicamente imposible y totalmente incorrecto agregarle una S a cualquier palabra que no sea estrictamente la última. Esta nota técnica oficial confirma de manera indiscutible que, si estamos lidiando con varias cerraduras, el término correcto es Cargo Door Lock Fittings, con la letra S del plural aplicada única y exclusivamente en la palabra final, fittings. Intentar escribir algo como cargos, doors, locks no solo suena atroz desde lo gramatical, sino que ensucia gravemente la comunicación técnica estandarizada. Puede parecer un detalle minúsculo o casi académico, pero mantener una total claridad al redactar y leer es lo que evita cualquier sombra de ambigüedad en los manuales. Y bueno, es sumamente importante conectar todas estas reglas de mecánica lingüística con la realidad intensa de trabajar en el hangar. No aprendemos esto simplemente para pasar un examen de gramática. En la aviación, la precisión técnica es literalmente sinónimo de seguridad física. Interpretar mal una extensa cadena de sustantivos en un procedimiento crítico puede hacer que todo un equipo desarme el sistema equivocado, pida la pieza incorrecta logística o, en el peor de los escenarios, deje inadvertidamente una aeronave en una condición insegura. Entender perfectamente el orden de las palabras es una habilidad tan indispensable como saber usar un torquímetro de alta precisión. Ambas herramientas garantizan que el trabajo quede impecable. A modo de resumen, podemos armar un kit de herramientas del mecánico con 3 pilares fundamentales para dominar este idioma. Primero, al leer manuales descriptivos, vayamos directo al final de la cadena y decodifiquemos de derecha a izquierda. Segundo, cambiemos el chip mental al entrar a un catálogo ilustrado IPC, recordando que ahí la pieza principal siempre va primero. Y el tercer punto, al redactar un reporte o identificar varias partes, la marca del plural va estrictamente sobre la última palabra. Aplicar estas 3 herramientas de forma sistemática nos asegura una comprensión técnica de altísimo nivel. Para cerrar nuestra explicación de hoy, nos queda una reflexión bastante provocativa. ¿Cómo va a cambiar la lectura de ese próximo manual de mantenimiento usando estas herramientas? Con este poderoso mecanismo, enfrentarse a manuales técnicos súper densos ya no tiene por qué ser un ejercicio de frustración o de andar adivinando. Al aplicar una lógica de lectura secuencial, esas paredes gigantes de texto en inglés se transforman rápidamente en instrucciones nítidas y directas. Ojalá que estas sólidas herramientas estructurales faciliten, aceleren y hagan mucho más seguro ese invaluable trabajo que se realiza cada día en la línea de vuelo. Muchísimas gracias por acompañarnos a decodificar el lenguaje especializado de la aviación. Que la curiosidad por entender cada detalle nunca se detenga.